Este es un Maimer Hasidus, un discurso hasídico del Rebbe del año Tovshin Chovches, 1968, de un Shabbat que fue justamente Parshas Koirach, igual que este año, Gimel Tammuz, el 3 de Tammuz. Este es un Maimer que es relativamente corto y para entender el discurso, algunas introducciones. Punto número 1, en este discurso se mencionan montones de términos técnicos, extremadamente técnicos de Kabbalah, la mística judía, que nos da la oportunidad para explicar cada uno de ellos. Pero es interesante, cuando Rabbi Shimon Bar Yochai escribió el Zohar, lo mandó a Rabbi Abba a escribir el Zohar. Rabbi Abba era uno de sus estudiantes y tenía la capacidad de escribir un asunto, o sea, decir, pronunciar, mencionar un asunto y en realidad estar hablando de otro asunto. En este Maimer vamos a encontrar este asunto también, esta idea también, en donde de vuelta los términos son muy técnicos. Específicamente de Kabbalah, se habla de Tzimtzum, que significa contracción, se habla de un Kav, que significa línea, que es la revelación después de la contracción, etc. Vamos a ver diferentes términos técnicos, que la idea es, si bien no explicar cada uno de esos términos, pero con una de las introducciones que voy a mencionar en un minutito, vamos a poder entender de qué está hablando el discurso hasídico. Y por supuesto no es el discurso hasídico para empezar y despertarse a toda la idea de la mística judía y el hasidismo, etc. Es un poco más avanzado, pero por esta cuestión de los términos técnicos, pero de lo que se está hablando es algo extremadamente básico. Esto es introducción número 1 respecto del tecnicismo del discurso. Introducción número 2, existe el mundo intelectual y el mundo emocional, en donde están en conflicto generalmente, y cada uno tiene sus virtudes. Lo intelectual es más frío y lo emocional es más caliente. El tajlis, el objetivo es que lo intelectual bañe, imbuya, y tenga influencia sobre lo emocional y que ambos mundos puedan convivir a la vez. Pero en la práctica, esto está en el Tanya del Alter Rebbe, Moyach Shalit al Alev, es el intelecto el que gobierna sobre el corazón. Lo que pasa es que no significa que gobierna, que destruye las emociones, sino que la persona se vuelve un robot intelectual nada más. No, sino que las emociones estén guiadas por el intelecto. En este Maimer, en este discurso, vamos a ver este asunto que se repite varias veces desde diferentes perspectivas. E introducción número 3. En este Maimer vamos a encontrar, como dije antes, montones de cuestiones técnicas. Pero para entender esas cuestiones técnicas, voy a dar un ejemplo que no está mencionado en el Maimer, en el discurso, pero que nos va a ayudar a entender de qué está hablando el discurso. Cuando un maestro estudia con un alumno, maestro ideal que sabe un montón, etc., y alumno ideal que no sabe, si el maestro va a transmitir las ideas tal y cual son en su cabeza, el alumno no las va a entender, no está en condiciones de entenderlo. Entonces, ¿qué hace el maestro? Contrae, comprime, oculta sus ideas tal y cual son en su propia cabeza para transmitirle al alumno conceptos que el alumno está en condiciones de entender. Y de esa manera, posteriormente, cuando el alumno mastique, por así decir, piense, medite sobre los conceptos que el maestro le transmitió, va a ser capaz de llegar a los conceptos tal y cual son en la mente del maestro. Pero esto solamente se llega a través de que el maestro primero comprimió, Tzimtzum se llama esto en Kabbalah, la mística judía, comprimió su conocimiento y se lo transmitió, Gilui, revelación, al alumno. Entonces, esta contracción que ocurrió, por así decirlo, en la mente del maestro, para poder transmitir un concepto que el alumno, en el nivel en que el alumno está en condiciones de entender, esta contracción tiene el objetivo de revelación. Si el maestro no hubiese querido revelar nada, el maestro simplemente hubiese mencionado las cosas tal y cual son en su mente, es imposible de entender. Entonces el maestro ocultó. ¿Para qué? Para revelar. Este es uno de los puntos claves de este discurso, en donde todo el concepto de gvura, severidad, ocultamiento, es para una revelación posterior. Todo el objetivo de la creación entera, donde Dios se oculta de la creación, ¿para qué es? Para que lo busquemos, para que esté revelado Mashiach pronto en nuestros días y podamos ver con nuestros ojos de carne y hueso la presencia de Dios. Pero para que esto ocurra, primero tiene que haber un ocultamiento. Para que el alumno pueda llegar al concepto tal y cual es en la mente del maestro, primero el maestro tuvo que ocultar, para después revelar una parte, algo ínfimo en comparación a lo que el maestro realmente sabe, de manera tal que el alumno entiende, para después llegar al concepto tal y cual es. Este es el asunto del cual se habla en este Maimer, en este discurso, pero desde otra perspectiva, con palabras muchísimo más técnicas, que de vuelta, no voy a explicar a lo largo del Maimer, del discurso. Las palabras técnicas son Tzimtzum, contracción, Kav significa línea literalmente, pero se refiere a la revelación posterior
al ocultamiento, a la contracción. Vamos a ver. Este Maimer, este discurso está basado en un posuk, en un versículo en Melachim. Que esté Dios, nuestro Señor, con nosotros, tal y cual estuvo con nuestros padres, que no nos deje y que no nos abandone. Es sabido lo que explica el Frierdiker Rebbe, el Rebbe anterior, sobre este versículo. ¿Qué significa Avoiseinu? ¿Qué significa que Dios estuvo con nuestros padres? Nuestros padres representan dos niveles en el alma. Jochma y Bina. Jochma significa sabiduría, el punto germinando una idea. Bina significa entendimiento, el desarrollo de esa idea. Es decir, que nuestros padres representan en general el concepto de intelecto, moijin, intelecto, y en particular dos cualidades intelectuales, sabiduría y entendimiento, cuyo asunto es, como está explicado en montones de lugares, en Hasidus, en Kabbalah, etc., visión es sabiduría. Por eso los sabios son llamados Einei Ha'eida, los ojos de la congregación, y audición, que esto es bina, entendimiento. Y como está escrito en Ishaya, Seu maremeinechem, eleven a las alturas sus ojos, ureu, y vean mi bara eile. ¿Quién creó todo esto? Hay una cuestión en la percepción de Dios en donde uno ve, o con los ojos de carne y hueso, con la venida de Mashiach pronto en nuestros días, o con los ojos intelectuales. Uno puede ver a Dios. Y por el otro lado está escrito, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, escucha Israel, escucha, audición, Dios nuestro Señor, Dios es uno. Hay un nivel en el cual uno no puede ver ni con los ojos de carne y hueso, ni con los ojos intelectuales, y no puede entender un asunto. Y el contenido de la petición que dice el versículo, que esté Dios con nosotros como estuvo con nuestros padres, es que la energía divina, la luz, de acuerdo a cómo esa luz ilumina en el intelecto, Avoiseinu, nuestros padres, esa energía divina se proyecte y se revele e ilumine también en las cualidades emocionales en el corazón, que esto es imonu, con nosotros. Entonces, que esté Dios con Yehi Hashem Elokeinu imonu, que esté Dios con nosotros, o sea, las cualidades emocionales de la persona, como vamos a estudiar, así como estuvo con nuestros padres, en lo intelectual. O sea, toda esta petición la podemos ver en la estructura espiritual de una persona misma. Que lo que el intelecto entiende, se proyecte hacia el corazón. Porque el asunto central del ser humano es Zeir Ampin, un término místico. Ya dije que este discurso está lleno de términos místicos. Midois, cualidades emocionales. Lo principal en el ser humano es lo emocional. De hecho, es un posuk, es un versículo que dice que Adam Eitzasadeh, el hombre es como un árbol del campo. Así como el árbol representa las cualidades emocionales porque crecen de pequeño a grande. De la misma manera, lo principal a Adam, que es el hombre, Eitzasad, es como un árbol del campo, somos emociones. Y por lo tanto, el principal servicio a Dios del ser humano es refinar las 7 cualidades emocionales, sea cuáles fueran que son, no importa ahora. Porque he aquí, lo intelectual y lo emocional están separados y son incluso opuestos. Lo intelectual naturalmente es frío y calmo. Y lo emocional naturalmente es caliente y excitado. Y por lo tanto, incluso el intelecto por sí mismo y las cualidades emocionales por sí mismas también tienen una diferencia fundamental entre que el intelecto es para uno mismo. Hay una calma, hay una tranquilidad. No necesito a nadie, no necesito que nadie me esté hablando ni que nadie esté alrededor mío para pensar, estoy yo solo. Pero las emociones, las cualidades emocionales son para otros. Yo expreso amor, expreso temor, y así sucesivamente. Son dos naturalezas totalmente opuestas. Al punto tal que la diferencia entre ellas es que la revelación de las cualidades emocionales es justamente después de que se oculta lo intelectual. ¿Cuál es la conexión, digamos, entre lo intelectual y lo emocional? El intelectual está en la cabeza, el emocional en el corazón. Hay una opresión de la garganta, el cuello en el medio. El cuello más chico que la cabeza, más pequeño que la cabeza, y más pequeño ni que hablar del resto del cuerpo con el corazón. Entonces hay un ocultamiento de lo intelectual para que dé lugar a la revelación de lo emocional. Y esto en la mística judía se llama Meitzara Goren, la opresión de la garganta, que interrumpe entre lo intelectual y lo emocional. Y sobre esto es la petición justamente del versículo que da comienzo a nuestro Maimer, que esté Dios con nosotros, así como estuvo con nuestros padres, que a pesar de que hay una diferencia entre lo intelectual y lo emocional, que también en lo emocional ilumine la energía divina, así como ilumina en lo intelectual literalmente.
Es decir, que la proyección en lo emocional no sea solamente de lo más exterior del intelecto, ahora explico esto, sino que también sea de pnimius amoichin, de lo más profundo de lo intelectual. Y entonces en la emocional también ilumina la energía divina, así como ilumina en lo intelectual. Y este es el concepto de pnimius amidus, lo más profundo de las cualidades emocionales. ¿Qué dijo el Rebbe acá? Muy bekitsur, muy en resumen, porque de vuelta es un discurso técnico, pero muy en resumen. Está pnimius amoichin y hitzoinius amoichin, lo más profundo del intelectual y lo más exterior del intelectual. Lo profundo del intelectual es el desarrollo amplio de una idea, punto germinal de una idea, jochma, eso es jochma, punto central de una idea, bina es entendimiento, es el desarrollo de esa idea, y hay un montón de detalles, un montón de cuestiones, puede ser extremadamente largo. Después de que está el punto germinal de la idea y después del desarrollo de la idea, hay un resumen, en donde la idea, el punto general, digamos, de la idea es tal. Por ejemplo, Dios es el Señor, es infinito, ¿ok? Jochma, sabiduría. ¿Cuál es la infinitud divina? Pues Dios es el creador del mundo, fíjate el mundo a tu alrededor, fíjate cuántas cuestiones minerales existen, cuántas cuestiones vegetales existen, cuántas cuestiones animales existen, cuántos seres humanos existen, cuántos son los pensamientos de cada uno de los seres humanos, y Dios es consciente de cada uno de ellos y maneja cada uno de ellos. Hoy veis, mir, es impresionante, la grandeza de Dios es increíble. Y esto solamente es lo que nosotros somos capaces de entender de Dios. Lo que no somos capaces de entender de Dios trasciende incluso a esto, es infinito. Es increíble. Todo esto es Jochme y Bina. El punto central de la idea es, Dios es grande. El desarrollo de la idea es, ¿cuán grande es? Bueno, pensá en todo el mundo que cree, etcétera, etcétera. Pero después hay lo que se llama en Hasidus Behein. Entonces hay que amar a Dios. Entonces hay que temer a Dios. Es la conclusión de toda la meditación intelectual. Entonces, Jochme, sabiduría, es Dios es muy grande, muy importante, muy infinito. Bina significa el desarrollo de toda esa idea. Pero después está, entonces, la conclusión. Jochme y Bina se llaman pnimius amoichin, lo más profundo del intelecto. Desarrollo, amplitud, longitud, profundidad, etc. De una idea, un punto central de una idea. La grandeza de Dios, el desarrollo de la grandeza de Dios. Hitzoinius amoichin, lo exterior del intelecto, es la conclusión. Entonces, bueno, vamos a amar a Dios. Y esto se expresa sobre las emociones, entonces la influencia del intelecto sobre las emociones, donde le dice, ¿a qué vas a amar? Las emociones, por naturaleza, la persona ama, quiere, desea, teme, rechaza, etc. Esto es natural en todo ser humano. La pregunta es, ¿qué es lo que amás y qué es lo que rechazás? El intelecto le dicta al corazón, ama a Dios, rechaza lo opuesto a la voluntad de Dios, y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es la petición? Que Dios esté con nosotros como estuvo con nuestros padres, que pnimius amoichin, lo más profundo del intelecto, también ilumine sobre las emociones. No solamente la conclusión intelectual, hay que amar a Dios, hay que temer a Dios, sino que incluso todo el desarrollo intelectual, jochme, bina, sabiduría y entendimiento, también iluminen sobre el corazón. Ahora bien, cuando la luz del intelecto ilumina sobre las emociones, entonces el corazón reparte energía a todo el resto del cuerpo. Es decir, que se proyectan todos los 248 miembros y 365 nervios o venas o lo que sea. Que ese concepto de los 248 preceptos positivos y 365 preceptos prohibitivos, negativos. Es decir, la persona cumple los preceptos con otra energía, con otra forma. Al punto tal que influye el intelecto también sobre pensamiento, palabra y acción, que son las vestimentas del alma, y en particular sobre la acción, que es lo principal. Es decir, que a pesar de que la luz de Dios ilumina en las emociones, también esa luz es muy elevada, incluso por encima de la acción. ¿Por qué? ¿Qué pasa? En las emociones, en el corazón, la persona puede sentir amor a Dios. Pero en la acción, con las manos, por ejemplo, ¿dónde se siente? ¿Dónde se expresa el amor a Dios? La energía divina en las emociones es muy superior a la energía divina en la acción. Es como cuando la mano escribe. Hoy en día ya la gente no escribe más en manuscritos, pero cuando la mano escribe, la mano está expresando en realidad algo que está en el intelecto. Y la luz intelectual es muy superior a la mano. La mano no entiende lo que escribe. La mano es un conducto, un canal para transmitir las ideas intelectuales que están en el cerebro, o las emociones, cuando una persona escribe una carta de amor, etc.
Pero la energía en sí, de las emociones, ni que hablar de lo intelectual, es muy superior a la energía que hay en la acción. Sin embargo, esta es la petición, que esté Dios con nosotros. Es decir, que se proyecte desde las emociones también en la acción, que la mano sienta y pueda, de vuelta, sentirse conducto de Dios. Y sobre esto es el resto de la petición, alias Veinu Ve'alitcheinu, que Dios no nos abandone y no nos deje. Entonces tenemos Aboiseinu, nuestros padres, intelecto, y Monu, nosotros, emociones. Alias Veinu Ve'alitcheinu, no nos dejes, no nos abandones, pensamiento, palabra y acción principal es la acción. Muy bien, este es el primer capítulo. Segundo capítulo, y podemos vincular esto con lo que está escrito en nuestra parsha, Vaikach Koirach, y tomó Koirach. Y Onkelos, uno de los traductores al arameo de la Toira, traduce Ve'isplag, y separó. Vaikach literalmente significa tomó. Diferente de lo que Onkelos mismo traduce en otros lugares, la palabra Vaikach, que aparece un montón de veces en la Toira, Menosif. Nosif significa tomar, agarrar, o tomar a una persona convenciéndola de un determinado asunto, explicándoselo, etc. Esto es Venosif, esto es Vaikach. Nosif es en arameo, Vaikach es en hebreo. Pero acá, Onkelos traduce Vaikach Koirach, Isplag Koirach. Koirach dividió, generó divisiones. Y así traduce Rashi también. Koirach se tomó a sí mismo un costado para dividirse y separarse del resto de la congregación. Quiere decir que acá en Vaikach Koirach hay algo extraño. Hay una división específica. Y como está escrito en el Zohar sobre esta parsha, Koirach quería hacer un cambio de derecha e izquierda. Quería cambiar una cosa por la otra, separar una cosa de la otra. O, otra opinión en el Zohar, cambiar el tikkun, el orden, por así decir, superior por el orden inferior. Diferentes opiniones en el Zohar de qué quería hacer Koirach, pero el punto es que quería separar algo. Todos están de acuerdo con esto. Porque la realidad es que el orden en Kedusha, el tikkun, el orden en Kedusha, en santidad, es que la severidad, gvura en hebreo, es secundaria a la bondad. Y está incluida dentro de la bondad. En el lenguaje del Zohar, la izquierda está incluida siempre en la diestra, en la derecha. Esto es el Seider, el orden normal de Kedusha, de santidad. Pero Koirach quería separar la severidad de la bondad de manera tal que sean dos niveles totalmente separados, o peor todavía, que la severidad, gvura, sea lo principal y la bondad sea secundaria a la severidad. Y que la bondad reciba de la severidad, que gvura sea ikar, lo principal, sea la severidad. Y por esto fue castigado, etc. Se lo terminó tragando la tierra, como está escrito en la parsha. No es lo normal. Esto es lo que Koirach quería hacer. Pero tenemos que entender, Koirach no era un tonto. Nuestros sabios dicen que era un Pikeyach, era un sabio. Y Rashi mismo, explicando los versículos, etc., se pregunta a sí mismo, ¿por qué vio la necesidad de hacer esta tontería, de ofrendar el ketoy, el incienso? Él sabía que solamente uno se iba a salvar. Y todo el mundo se iba a morir. Y Dios ya había elegido a Aaron. ¿Para qué haces todo esto? Marrales, tú sabes que vio esta tontería. Era casi seguro que iba a terminar muriendo. Entonces, ¿era tonto? No, era un Pikeyach, era inteligente. Entonces, ¿qué vio Koirach? Que era necesario hacer todo este proceso y estaba seguro que iba a salir victorioso. De hacer que lo severo esté por encima de lo bondadoso. Gvura por encima de Gesed. Y la explicación de esto es que Koirach vio a la Gvura, la severidad, como la severidad es en su raíz. Por eso él pensó, ya existe en el mundo, ahora vamos a explicar, ya existe en el mundo este concepto de que primero viene la severidad y después viene la bondad. Entonces yo quiero llegar a ese concepto, quiero revelar ese concepto aquí abajo en el mundo. Ahí, en ese nivel en donde la raíz de la gvura, de la severidad, está por encima de Gesed, de bondad. ¿Cómo es? Y la idea es así. El orden y la proyección de todos los niveles es en forma que primero tiene que haber un ocultamiento. Y después puede venir una revelación. A esto, volviendo a la introducción, hay que hacer referencia del maestro enseñando al alumno. Primero tiene que haber un ocultamiento. El maestro tiene que ocultar toda su sabiduría para revelar solamente lo que el alumno es capaz de entender. Entonces, primero tiene que haber un ocultamiento. Es decir, la proyección de sabiduría consiste en primero ocultar y después revelar. Y como es en el comienzo de la revelación del Kav, esta línea, Kav se llama en Kabbalah, para iluminar en los mundos, que primero tuvo que haber un tzimtzum, una contracción,
Porque la luz anterior al tzimtzum, a la contracción, está muy por encima de los mundos no pueden captarla, los mundos no podrían existir si no hay un tzimtzum. Es como una persona que está constantemente hablando y no deja que el resto de las personas se expresen. Hace un tzimtzum, contraete, cállate un poco y deja lugar a que el resto de la gente exista. Si la presencia de Dios estuviese revelada en forma constante como estaba revelada antes de la creación, entonces la creación no podría existir, porque seríamos conscientes constantemente de Dios y no seríamos conscientes de ni siquiera de nuestra propia existencia. Entonces no existiríamos. La luz divina se oculta para dar lugar a la existencia de los mundos. Y como está escrito en Etz Haim, libro de Kabbalah de los escritos del Arizal, que la luz suprema simple llenaba toda la existencia y no había lugar para que se sostengan los mundos y que existan los mundos, y por lo tanto tuvo que haber un tzimtzum rishon, una primera contracción, es decir, que se removió la luz en forma completa. Paréntesis, no es el asunto de este Maimer, pero hay una discusión famosa entre el Alter Rebbe y el Gaon de Vilna sobre si tzimtzum es kipshutoy o no, si la contracción es literal o no. El Alter Rebbe decía que no es literal. No existe no existe un lugar en donde Dios no esté. El Etz Haim, Kabbalah dice que hay un siluk, se removió, se quitó, se fue la luz divina. La explicación de esto es se ocultó. El Gaon de Vilna decía tzimtzum kipshutoy, literalmente Dios se fue de ciertos lugares de la creación. Hasidim, seguimos al Alter Rebbe, por supuesto. Pero esto es lo que está diciendo. Cuando hablamos de Nistale, que se removió, se fue, Siluk, la luz de Dios, para dar lugar a los mundos, significa que se ocultó esa energía divina. Y solamente después puede existir una revelación de Kaf, una línea medida, específica, una línea recta. No estamos hablando de esto, a pesar de que los dibujos en Kabbalah son solamente orientativos. No es que hay líneas y círculos dando vueltas por ningún lado, esto no es así. Y todo el que estudia Kabbalah así no entendió nada, está totalmente confundido. No hay líneas ni círculos en ningún lado, ni esferas, ni bolas, ni mundos, ni planetas, ni nada por el estilo. No hay nada de eso. Son ejemplos de cosas que nosotros podemos entender como seres humanos para hablar de cosas que son totalmente incomprensibles, totalmente abstractas. Entonces, tzimtzum significa ocultamiento, para dar lugar a la existencia de los mundos. Hay un ocultamiento, como el maestro oculta en su cabeza para dar lugar a que el alumno entienda. Después viene Gilui HaKaf, la revelación de esta línea, que la idea es que es medida como una línea, tiene un comienzo, tiene un fin, y hay un orden, primero arriba, después abajo, etc. Que es como la idea que el maestro comparte con el alumno, de manera tal que el alumno lo puede entender, medida de acuerdo a la capacidad del alumno de entender. Y así también esto es en todos los niveles, al punto tal que se proyecta en este mundo inferior, como dicen nuestros sabios, así como fue la creación del mundo, que primero era oscuridad y después luz, como está escrito, Vayahí Erev, fue el atardecer, al comienzo del relato de la creación, y después Vayahí Boiker, fue el amanecer. Y de aquí se entiende que la raíz espiritual de la gvura, de la severidad, del ocultamiento, viene antes que la raíz espiritual de Gesed, de bondad. Primero hay un ocultamiento, después hay una revelación. Esto es lo que vio Koirach. Y dijo, entonces existe en la creación una situación en la cual Gvura, severidad, Koirach no Levi representa Gvura, viene antes que Gesed, que bondad. Quiero llegar ahí. Quiero que eso se revele aquí abajo, dijo Koirach. Porque efectivamente el tzimtzum, la contracción, que es el concepto de Gvura, severidad, y la revelación, eso es Gvura, y la revelación de Kav, de la energía divina que se revela, básicamente, es Gesed, de bondad. Y por cuanto el tzimtzum, la contracción, vino antes que la revelación, surge entonces que la severidad es anterior en nivel a la bondad. Porque efectivamente anterior o posterior en Kedusha, en santidad, indica no solamente una cuestión temporal. ¿Qué vino primero? Sino indica una virtud y una elevación. Es más importante, entre comillas, lo que vino primero. No por tiempo, sino por nivel. Y esta es la razón por la cual Koirach quería hacer, crecer, fortalecer la izquierda, Gvura, severidad, por sobre la derecha, bondad. Por la virtud que tiene Gvura, la severidad, por sobre la bondad. Muy bien, este es Koirach. Pero, evidentemente, por cómo terminó Koirach, la cosa no es así. No es correcta. Pero en realidad se equivocó Koirach, un error muy grande. Porque realmente, esencialmente hablando, primero hay una revelación y después hay un ocultamiento.
¿Cuál es el verdadero Seider, el verdadero orden? Revelación, ocultamiento, revelación. Koirach se quedó solamente con la segunda parte, ocultamiento, revelación. Pero en realidad hay algo antes que el ocultamiento, es la revelación. En el ejemplo que dimos al comienzo del Maimer como introducción, que no está en el Maimer, etc., para que el maestro pueda ocultar su conocimiento, para compartirlo de acuerdo al nivel del alumno, el maestro tiene que tener conocimiento. Si el maestro nunca estudió nada, ¿qué va a ocultar para revelar? No hay nada. No sé nada, entonces no puedo explicar. Primero el maestro, entre comillas, revelación, gesed, bondad, estudio, profundización, conocimiento. Después el maestro dice, ok, para esta clase tengo que ocultar esto y aquello que no están los alumnos en condiciones de entender. Tzimtzum, ocultamiento, gvura, severidad. Y después el maestro empieza a hablar. Porque si solamente hay tzimtzum, si solamente hay contracción y ocultamiento, el maestro se sienta frente a los alumnos y no dice nada. Y hace silencio y no dice nada. Tzimtzum, ocultamiento. Mi sabiduría es tan profunda que no la puedo compartir con toda esta gente que está acá. Entonces no digo nada. Me senté para dar una clase magistral e hizo silencio absoluto. Eso tampoco sirve. Entonces, tzimtzum, ocultamiento para revelar. Bien. En realidad, primero viene una revelación y después viene un ocultamiento. Porque el hecho de que tzimtzum, ocultamiento, precede a revelación es solamente al respecto de la revelación en los mundos. O sea, el maestro queriendo explicar al alumno. Ahí es donde hay un ocultamiento primero y una revelación después. Porque no puede haber una revelación en los mundos si no hay primero un ocultamiento. Pero el asunto de revelación por sí misma existe incluso antes del ocultamiento. Es el maestro estudiando para sí mismo. El maestro siendo sabio de un tema determinado. Porque la luz infinita de Dios llenaba toda la existencia, etc. Y como es sabido cuando explicamos el versículo en Dos Teilim, Keil Elohim Havai, este es el Salmo 50. Keil es un nombre de Dios. Elohim es otro nombre de Dios. Havai es otro nombre de Dios. Son tres nombres de Dios que vienen uno atrás del otro mencionados en el Salmo 50. El Salmo continúa. Diber va'ikra aretz. Habló Dios, el Señor infinito, habló y llamó a la tierra, etc. En este versículo están mencionados tres nombres de Dios con los cuales ocurrió la creación del mundo. Y el orden es que primero está el nombre Keil, Aleph Lamed. Esto representa bondad. Keil Chesed Keil Kol Hayom, dice el versículo. La bondad de Dios, Keil, Aleph Lamed, es todo el día. Ahí vinculamos el nombre Aleph Lamed, es un nombre de Dios, una expresión de Dios, con bondad. Y esto indica la revelación de la luz que estaba infinita, que era infinita y llenaba toda la existencia. Y después viene el Elohim. El nombre Elohim representa Gvura, severidad. Esto indica Tzimtzum, contracción, ocultamiento. Y después viene el Shema Vaye, el nombre de 4 letras de Dios, una Yud, una Hei, una Vav y una Hei, que esto indica la revelación de la luz de Dios en forma de un Kav, en forma de una línea, medida, específica, etc. Después de la contracción, después del Tzimtzum. Y este es el concepto de Rahamim, misericordia, como dicen nuestros sabios, que Dios asoció a la creación misericordia. Entonces, Keil, revelación absoluta. Elohim, Tzimtzum, contracción. Avaye, una revelación medida, que viene después de la bondad. Esa revelación medida viene después de la bondad y la severidad, e incluye ambos, una medida específica. No puede ser todo revelación, no puede ser todo ocultamiento, hay que mezclarlos. Porque la tiferet se llama, la belleza, la misericordia, Rahamim, está por encima de ambos, de bondad y de severidad. Y esta es la línea cuya raíz está por encima de la luz que se oculta y por encima de la contracción también. Que esto es profundo para explicar todo el concepto, pero el punto es cuando uno es capaz de soportar diferentes perspectivas, enfoques, etcétera, esto representa algo que está por encima de un enfoque que es totalmente bondadoso o un enfoque que es totalmente severo. La verdadera virtud está por encima de estos dos enfoques, que es el tercer enfoque, por así decir, se llama Tiferes en Kabbalah, belleza, se llama Rahamim, misericordia, que es una mezcla de estos dos conceptos y trasciende, está por encima de estos dos conceptos. Surge entonces que en la raíz primaria, antes de la revelación, en la raíz primaria, viene la revelación primero y después el ocultamiento. Koirach se quedó solamente con ocultamiento y después revelación. Pero antes del ocultamiento había una revelación. Esto Koirach no lo vio. Y este fue el error de Koirach.
Más aún, al respecto de la revelación en los mundos, tiene que haber, que tiene que ser, a través de un ocultamiento, un tzimtzum, en la revelación en los mundos, de vuelta, que tiene que ocurrir a través de un ocultamiento para una posterior revelación, como el maestro que tiene que ocultar su sabiduría para luego enseñar al alumno. Primero viene una revelación y después viene una contracción, porque la contracción es para la revelación. Esto es uno de los asuntos centrales de este maimon, de este discurso, en donde se explica, si bien es un discurso corto y no es tan amplio la explicación, etcétera, pero esto es fundamental. La razón por la cual Dios crea el universo, si bien el Rebbe no lo explica de esta manera, esto es mi forma de entender lo que el Rebbe está compartiendo, la razón de la creación del universo es Gilu y Elokus, que se revele la presencia de Dios, que podamos ver la presencia de Dios. Y uno puede preguntar, ok, pero antes de la creación Dios también estaba revelado. Como dice en Etzheim, lo mencionamos, la luz infinita de Dios llenaba todo el Makom Halal, sea lo que fuera que quiere decir, el espacio vacío, no importa. Estaba Dios, ya estaba revelado. Por lo menos revelado para sí mismo, como una persona que es consciente de sí mismo. Entonces, ¿para qué creó todo este mundo? Se oculta a Dios para luego revelarse hacia nosotros, que nosotros podamos percibir su presencia. Esta es una de las cosas que aparecen en el Zohar, de por qué Dios crea el universo, para conocerlo a Él, etc. Entonces, de vuelta, volvamos al texto. Antes de la revelación, primero tiene que haber un tzimtzum. Antes de que el maestro explique al alumno, tiene que haber una contracción. Pero esa contracción, su objetivo es la revelación, justamente explicarle al alumno, que el alumno pueda entender y crecer. Porque toda la intención del tzimtzum, de la contracción, no es que quede oculta la información, sino todo lo contrario, que haya una revelación de luz después del tzimtzum. ¿Qué quiere el verdadero maestro? Que el alumno llegue a su nivel y lo trascienda incluso, lo supere. Eso es lo que un verdadero maestro quiere, que el alumno entienda. Entonces el maestro oculta, ¿para qué? Para que el alumno entienda y después crezca. Y por cuanto toda la intención de la contracción es para la revelación, forzosamente tenemos que decir que también en este nivel en el cual primero hay una contracción y luego una revelación, verdaderamente hubo una revelación, hubo una revelación primero. ¿Y cuál es la revelación antes de la contracción? La intención de esa contracción. Lo mismo que dijimos al respecto del maestro. Antes de que el maestro pueda ocultar sus conocimientos, tuvo que haber un conocimiento previo del maestro. Esa es la revelación. El maestro estudió, entendió y ahora quiere transmitir. Entonces lo oculta, porque no todos los conceptos son para el alumno, por el nivel del alumno, y después revela. Entonces, incluso, este es el hidush, esta es la novedad, por así decir, del Maimer, como yo lo entiendo por lo menos. Incluso en el momento del ocultamiento, el ocultamiento no es ocultamiento por sí mismo, no es ocultamiento con la razón y la kavana, la intención de ocultar, sino que en el momento mismo del ocultamiento, ¿qué hay detrás de ese ocultamiento? Revelación. El maestro quiere revelar, por eso contrae en su cabeza las ideas para transmitir. Esa es toda la idea. Entonces, el ocultamiento mismo es revelación. Surge entonces que el error de Koiraj fue no solamente desde la perspectiva que trasciende el Ishtalshelus, es decir, la cadena de mundos, es decir, que desde la perspectiva de la luz infinita de Dios que llenaba todo el espacio vacío antes de la contracción, Koiraj no vio esto, Koiraj vio solamente un tzimtzum, una contracción, y de ahí en adelante una revelación, y él quería que el tzimtzum, la contracción, el ocultamiento, la severidad, esté por encima de la bondad. Mirá cómo es en la raíz. Koiraj no vio, aparentemente, no vio por encima de esta contracción aquello que trasciende el orden de la enseñanza, etc. En el caso de un maestro y un alumno, Koiraj aparentemente no vio esto. El Rebbe explica, no señor, no, Koiraj se equivocó totalmente. No es que la contracción es contracción y está por encima de la revelación y Koiraj quería que se revele eso. No, la contracción es revelación. Esto Koiraj no lo entendió. ¿Cómo sabes que la contracción es revelación? Porque, punto número 1, antes de la contracción hay una revelación. Punto número 2, el objetivo de la contracción es que se revele esto que estaba antes de la contracción. Que el alumno llegue al nivel de maestro y lo supere incluso.
En las palabras del Rebbe, el error de Koirach no fue solamente desde la perspectiva que trasciende la cadena de mundos, es decir, la luz infinita de Dios que llenaba todo el espacio vacío antes de la contracción. Esto Koirach no lo vio, sino que incluso desde la perspectiva del Seider, el orden de mundos, y Shtalshelu se llama, la cadena de mundos y todos los niveles, uno tras del otro, etc., que ahí aparentemente el Tzimtzum, la contracción, viene antes que la revelación. Estaba equivocado Koirach. Incluso la contracción, el ocultamiento, por cuanto la intención de ese ocultamiento es revelación. Entonces hay una revelación que primero viene la revelación y después viene el ocultamiento. Y así es también en el mundo aquí abajo, a pesar de que el orden en la práctica es Berrei Shacha Shoicha, primero oscuridad y después luz. Y como dijimos anteriormente, Vayei Ere, Vayei Boiker, primero fue el atardecer, después fue el amanecer. Pero toda la intención de ese atardecer, entre comillas, de ese ocultamiento de Vayehi Ere, que fue el atardecer, es para una posterior revelación de Vayehi Boiker. Fue el amanecer. Esto tiene montones de implicaciones, las dificultades en la vida, las pruebas de Dios en la vida, etc. ¿Son para qué? Todo ese ocultamiento para un posterior amanecer. Y el problema mismo es parte de esa revelación. Al punto tal de la revelación de un Yom Echad, del día 1, como dice en el relato de la Toira, que trasciende incluso el atardecer y el amanecer, que es el concepto que dijimos anteriormente de Tiferes, belleza, que es la combinación de bondad y severidad, Gesed y Gvura, que trasciende incluso Gesed y Gvura. Este fue el capítulo número 2, en donde el Rebbe explicó en términos técnicos el error de Koirach. ¿Cuál fue el error de Koirach? No entender, punto número 1, que hay una revelación que precede al ocultamiento. Y punto número 2, el ocultamiento mismo es para revelación. Dios no crea este mundo y las dificultades y los problemas que todos tenemos para que la pasemos mal. No, es para una posterior revelación. 3. Tercer capítulo. La explicación de este asunto en el servicio a Dios de cada uno. Explicamos anteriormente que el orden de la proyección en todos los niveles es que primero tiene que haber un ocultamiento y después viene una revelación. Así también es en el alma de la persona, que como ocurre en la proyección de lo intelectual, moiji, intelectual, para que se proyecte y se revele la luz del intelecto de un nivel que trasciende incluso el intelecto, primero tiene que haber un ocultamiento. De vuelta, para que el maestro, que tiene un intelecto que trasciende totalmente al alumno, pueda explicarle al alumno, el maestro tiene que ocultar su intelecto. Y de la misma manera, para que la luz intelectual se proyecte en las cualidades emocionales, primero tiene que haber un ocultamiento, que es, como dijimos anteriormente, Meitzaragor, en la garganta, el cuello, etc. Sin embargo, la razón misma de este ocultamiento, como dijimos en el capítulo anterior, la razón del Tzimtzum es el Gilui, contracción, ocultamiento es revelación. De la misma manera, todo el concepto de la garganta es conectar el intelecto con el corazón. Toda la razón de este ocultamiento es una revelación. Y como el ocultamiento del Meitzaragor en la garganta, el cuello, etc., la razón de esto es que se proyecte y se revele e ilumine la luz del intelecto, del intelectual, también en lo emocional. Así como la intención del Tzimtzum, la contracción, es para que a través de ese nivel haya una revelación en los mundos. Bien, llevamos todo este concepto tan teórico a la práctica. El intelecto influyendo sobre las emociones. Y podemos agregar en esto, al respecto de la intención del Tzimtzum, de la contracción que es para la revelación, es sabido que la contracción no es solamente para que pueda existir un mundo o los mundos. O sea, Dios se oculta para dar lugar a la existencia de un mundo, la revelación de este nivel que se llama Kav, la línea. Esto no es la única idea del Tzimtzum, de la contracción, ocultamiento, sino que a través de esto también haya una revelación de la luz infinita que precede incluso al ocultamiento. Hasta ahora, el Rebbe está agregando un concepto que hasta ahora no lo estudiamos. Hasta ahora nosotros entendimos lo siguiente. Dios es infinito. Ok, muy lindo. Pero no lo podemos captar, no lo podemos entender. Dios oculta su capacidad infinita y revela algo finito que nosotros podemos captar. Con los ojos de carne y hueso en la época de Mashiach, con el intelecto, como sea. Pero la luz infinita de Dios continúa siendo algo imposible de acceder. Esto es lo que pensábamos hasta acá. Por eso hay un ocultamiento, etc. El Rebbe está agregando, no es así. Toda la intención del ocultamiento no es solamente del ocultamiento del infinito, digamos, divino, no es solamente para una revelación de lo finito divino, sino que ese ocultamiento también tiene el objetivo de revelar el infinito divino.
Vamos a ver cómo. Si la luz infinita de Dios hubiese estado revelada en el mundo, no habría espacio para que existan los mundos. Entonces, de vuelta, el Rebbe está agregando su hidush, una novedad. El Rebbe está agregando que la intención del Tzimtzum, la contracción, es para revelar la infinitud divina. Pero ¿cómo puede ser si el Tzimtzum es para ocultar la infinitud divina, para que se revele la finitud divina? ¿Cómo me decís que la intención del Tzimtzum la contracción es revelar la infinitud divina? Como está explicado en el Etz Chaim, de vuelta un libro de Kabbalah del Arizal. El Arizal no escribió nada, sus estudiantes escribieron. La razón por la cual tuvo que haber un Tzimtzum, un ocultamiento en forma de removerse, ya expliqué la discusión entre el Rebbe, Gaon de Vilna, Tzimtzum Kipshuto y no Kipshuto, no vamos a entrar en todos los detalles, ya lo expliqué anteriormente brevemente. El Etz Chaim explica así: ¿por qué hay diferentes tipos de Tzimtzumim, ocultamientos? El primer ocultamiento que Dios trajo, digamos, al mundo fue un ocultamiento en forma de siluk, de removerse la luz en forma completa. En la traducción del Alter Rebbe, ocultarse la luz infinita de Dios en forma completa. Y después hubo posteriormente una revelación de un kav, una línea corta. Así está escrito el lenguaje en el Etz Chaim también. ¿Por qué tuvo que ser así? O sea, ocultar todo y después una pequeña revelación. Y no pudo ser de otra manera. Por ejemplo, que la luz infinita de Dios se vaya reduciendo de a poco, como quien va restándole 1, ahora restarle 2, 3, 4, 5, 6. Anda una reducción gradual. ¿Por qué no fue así? Porque si no hubiese habido una remoción completa de la luz, un siluk, un ocultamiento completo de la luz, no hubiese sido posible crear los mundos. ¿Por qué? Porque andar restarle al infinito, restarle 1, 2, 3, 4, 5.000, 50.000, no importa cuánto le restás al infinito, continúa siendo infinito. El concepto del Tzimtzum, de ocultamiento de la infinitud de Dios, es justamente que se pueda revelar algo finito, algo limitado, y no algo infinito. Esto es Tzimtzum. Y de vuelta, hasta acá, hasta antes de este párrafo, nosotros entendíamos que, la revelación de Dios, al fin y al cabo, nunca es su cualidad infinita. Porque esto es lo que el Tzimtzum quita. Esto es lo que la contracción borra, por así decir. Por cuanto la primera contracción fue en forma de siluk, removerse totalmente del universo. Entonces, ¿qué tenemos revelado acá nosotros? ¿A qué tenemos acceso? A Dios en forma finita, limitada, que es impresionante y es grande y es poderoso, todo lo que quieras, pero no es la infinitud divina. Esto era así, correcto, antes de que se creen los mundos, porque los mundos no podrían haber sido creados si no hubiese habido una contracción, Tzimtzum, en forma de siluk, remover totalmente la luz. Pero una vez que los mundos fueron creados, entonces los mundos pueden recibir la luz y la revelación de este kav, de esta línea finita, corta, limitada de Dios, y más aún. Y este es el hidush, esta es la novedad. A través del refinamiento, etc., también pueden percibir la luz que trasciende esta línea, este kav, al punto tal de poder percibir la luz que viene antes del Tzimtzum también. Entonces, ¿qué está explicando el Rebbe? En palabras muy breves, extremadamente breves. Pero el Rebbe está diciendo, según como yo entiendo, que el universo existe porque la infinitud divina se ocultó. Perfecto. ¿Pero tenemos acceso a esa infinitud divina o no? Pensábamos que no. Porque justamente el Tzimtzum, la contracción, lo ocultó para que pueda existir el mundo. El Rebbe dice, ¿sabes qué? A través de refinamiento, trabajo consigo mismo, a través de mejorarte, de crecer, etc., podés acceder incluso al infinito de Dios. Está ahí. Y así también es el asunto de la proyección de la luz intelectual en la luz emocional, a través del ocultamiento de la garganta, del cuello, etc., cuya intención es revelación, como ya explicamos ampliamente. A través de esto puede proyectarse en las emociones, no solamente la luz del intelecto tal y cual se contrae a sí mismo a través de la garganta, Hitzoinius Amoichin, que yo expliqué antes, lo exterior del intelectual, no solamente esto se puede proyectar en las emociones, sino que también la luz intelectual tal y cual ilumina el intelecto literalmente, que es el concepto de Pnimius Amoichin, lo más profundo del intelectual, que puede iluminar Pnimius Amidois, lo más profundo de lo emocional. Este fue el tercer capítulo. Cuarto capítulo y último. Hay un capítulo muy cortito al final. Cuarto capítulo, y esto es lo que significa el versículo que
que esté Dios nuestro Señor con nosotros tal y cual estuvo con nuestros padres, como explicamos anteriormente. Abaiseinu, nuestros padres, se refiere a lo intelectual. Y Monu, con nosotros, se refiere a lo emocional. Y la petición es que la luz tal y cual ilumina en lo intelectual se proyecte y se revele e ilumine también en lo emocional. Es decir, a pesar que lo intelectual y lo emocional no son comparables uno con el otro, y el Rebbe mencionó al comienzo del discurso, son opuestos incluso, y por eso tiene que haber entre ellos una interrupción a través del ocultamiento de la garganta, el cuello, etc. Sobre esta es la petición y la tfila, la oración, que también en lo emocional ilumine la luz intelectual literalmente. Y este es el concepto de tfila, petición. La petición no es milagros, uno no le pide milagros a Dios, sino que uno pide algo que está dentro de la definición de la naturaleza, es decir, por cuanto la intención misma del ocultamiento es para una revelación, por lo tanto también el ocultamiento de la garganta es para una revelación de la luz del intelecto sobre las emociones, y al punto tal, como dijimos anteriormente y ampliamente en el tercer capítulo, que ilumine la luz tal y cual es en el intelecto literalmente, que bañe y llene todo el servicio a Dios de la persona, cada mitzvah que la persona cumple, con la luz intelectual. Esto quiere decir tener hayus, tener ganas, disfrutar de cada mitzvah, entender cada mitzvah, etc. Y esto es también lo que significa Yehi Hashem Elokeinu Imanu, que esté Dios nuestro Señor con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios, que en este caso se refiere al nombre Shema Vaye, el nombre de 4 letras de Dios, Yud Kei Vav Kei, es el Shema Etzem, es el nombre esencial de Dios, que es la luz que trasciende los mundos, que los mundos no pueden captarla, soportarla. Y sin embargo, a través de la contracción del Shem Elohim, del nombre Elohim, también, incluso Avaye, es decir, lo infinito, Haya, Hoy, Bebeie, fue, es y será, se transforma en Elokeinu, se transforma en nuestro Señor. Koiheinu vechayuseinu. Elokeinu viene de la palabra fuerza. Es Eilei o Aretz Lakach, dice Yehezkel, los poderosos de la tierra tomó, etc. Eilei, los poderosos. Keil es fuerza. Elokeinu es nuestra fuerza. Entonces cuando decimos Havai Elokeinu, estamos diciendo que nuestra energía vital, nuestra fuerza trasciende las barreras de la naturaleza. Y es Haya, Hoi, Bebeie, ese será infinita. Y como fue mencionado anteriormente, que por cuanto la intención del Simpson, de la contracción, es para la revelación, a través de la contracción puede iluminar en los mundos también la luz que los mundos por sí mismos no podrían captar y soportar. Ese es capítulo 4, último capítulo muy cortito. Y que así sea para nosotros también, que se cumpla la petición, la oración y la petición mencionada al respecto de Avoida Benefesh Adam, el servicio a Dios en el alma de cada uno de nosotros, que realmente el intelecto pueda influir sobre las emociones y que se proyecte la luz intelectual en las emociones y también en las vestimentas del alma de pensamiento, palabra y acción, y hasta que se cumpla literalmente el versículo Yehi Hashem Elokeinu Imanu, que esté Dios nuestro Señor con nosotros, Kasher Hoima Beiseinu, como estuvo con nuestros padres, alias Veinu Vealit Sheinu, que no nos abandone, que no nos deje, y para todo el pueblo de Israel se haya luz en todos los lugares donde ellos están asentados. Esto está prestado, digamos, de Parshas Boy, en donde se explica en la Toira toda la idea de la oscuridad y la plaga de la oscuridad contra los egipcios, etc. El punto es que haya luz, y la luz más poderosa que estamos todos esperando ansiosamente es la luz de la venida de Moshiach pronto en nuestros días.